Ya, pues veamos el 3 que quedó pendiente ayer. Hay harto ejercicio en esta ayudantía, pero no los vamos a alcanzar a hacer todos. Está ese, por ejemplo, que pienso que no vamos a alcanzar a hacer este. Este sí, probablemente. Este tampoco. Y este sí. Pero ahí van a estar escritos por si los quieren leer. Veamos el 3. Entonces, en el 3 nos piden utilizar la suma superior e inferior para aproximar la integral de la raíz cuadrada entre 0 y 1, utilizando 10 rectángulos regulares. O sea, 3 rectángulos que tengan el mismo ancho. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que hacer el procedimiento análogo que hacíamos para resolver este tipo de integrales. No está anotada acá, pero cuando resolvíamos, por ejemplo, esta, ¿se acuerdan que nos armábamos particiones, una partición regular y estudiábamos la suma superior e inferior, ¿cierto? Y ahí calculábamos un valor para esto. Ahora nos piden aproximar porque probablemente la suma superior e inferior sean difíciles eh, de solucionar. Sí, o sea, aquí probablemente no nos salgan sumitas como de este estilo, que esas las sabemos resolver. Van a salir cosas más extrañas. Entonces lo que hacemos es lo clásico, como nos piden utilizar 10 rectángulos, hacemos una partición de 10 elementos, ¿cierto? En realidad tendrían que ser 11 elementos, ¿cierto? ¿Por qué 11? Para que nos queden 10 rectángulos. Entonces nosotros tenemos aquí el intervalo 0, 1, y entonces tomamos una partición de modo que nos queden 10 rectángulos. Entonces, este, como siempre, el primero va a ser T 0, ¿cierto? El último va a ser el T sub 10, y entre medio van a ir los otros. Entonces aquí va a estar el T1, aquí va a estar el T2, etcétera. T8, T9. Una duda aquí asumimos que el dominio es lo real es posible. Sí, aquí uno asume eso y como estamos integrando sobre un intervalo de puros números positivos, aquí no hay problema, ¿cierto? La función está definida sobre ese intervalo, que es lo que nos interesa. Si hubiera estado así, por ejemplo, ahí hay que preocuparse un poquito más, ¿cierto? Porque desde -1 a 0 esta cosa no está definida. Entonces ahí esta integral está mal planteada. Pero como estamos integrando sobre 0, 1, uno asume que está todo bien definido. ¿Ya? Entonces nos armamos 10 rectángulos, ¿cierto? Y con estos 10 rectángulos aproximamos la integral. Y hacemos la partición regular. ¿Sí? O sea, la típica. ¿Se acuerdan que cada t sub i uno los podía escribir de esta forma? De modo que este de aquí sea, por ejemplo, 1 sobre 10, este aquí sea 2 sobre 10, este sea 8 sobre 10, este 9 sobre 10 y este 10 sobre 10 que 1, ¿cierto? Entonces ahí todos nos quedan separados a una misma distancia, 1 partido en 10. Y entonces el típico argumento para calcular el m sub i chico y el m sub i grande en cada uno de los intervalos es que la función es creciente, ¿cierto? Acuérdense cómo es la función de la gráfica de la raíz cuadrada, es como así, ¿cierto? Entonces creciente eh, tiene derivada positiva, esa es otra forma de justificarlo. Entonces el m sub i chico tiene que ser la función evaluada en el extremo inferior, ¿cierto? Y el m grande, la función evaluada pero en el extremo superior. Lo mismo de siempre. Entonces tiene que ser así. Bueno, aquí
lo escribo, por ejemplo, si tengo aquí el t sub i menos 1 y aquí tengo el t sub i, entonces el m chico va a ser este valor, ¿cierto? Porque la función es decreciente, entonces el valor más chico del intervalo va a tomar la imagen más chica también, y este de aquí va a ser el m grande, ¿cierto? Por la misma razón. El valor más grande del intervalo toma la imagen más grande. Entonces podemos calcular las dos sumas, ¿cierto? La suma inferior y la suma superior. ¿Cómo? Por definición. Hacemos la típica, pero ya no hasta n, ¿cierto? Sino hasta 10, porque la partición tiene 10 cositas. Tiene 10 rectángulos. Y entonces aquí desarrollen la suma ustedes. Por supuesto, esto de aquí, como la partición es regular, vale 1 partido en 10, ¿cierto? Igual que este de aquí abajito. Y el m sub i, bueno, les dije que era la raíz de t sub i menos 1. Y como t sub i vale esto, t sub i menos 1 vale i menos 1 partido en 10, ¿cierto? Entonces al aplicar raíz, nos queda así. Y se dan cuenta que nos queda una suma fea, esta. Es difícil de resolver esa suma. En álgebra, por lo menos, uno no aprende a resolver esa suma. Para un, para un n cualquiera acá arriba, ¿cierto? A eso me refiero. Así que vamos a tener que hacer la mano esa suma. Como son 10 sumando, es fácil, ¿cierto? Hay que calentarse un poquito la cabeza. Yo ni siquiera me calenté la cabeza, sino que lo puse en la calculadora, no. Y la suma superior es lo mismo. Aquí la raíz de t sub i tiene que ser la raíz de i partido en 10. Entonces queda esto. Si tienen duda, me escriben por favor. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos sumas, fíjense, tenemos la suma inferior, que es esta sumatoria de aquí, y tenemos la suma superior, que es el u, que es esta de acá. Resolvámosla. Fíjense, me voy a deshacer un ratito del undécimo que está en ambas sumatorias, y me voy a preocupar en la parte que depende de i nomás, ¿cierto? Después divido todo por 10 y listo. Entonces veamos primero esta parte de acá. Entonces si expanden la suma, les va a quedar esto. Y bueno, aquí está permitido que ustedes ocupen la calculadora porque estas cosas, yo creo que nadie se sabe las raíces, los decimales así de memoria. Bueno, además que hay alguien. Y da esto, da 6.10. Y hacemos lo mismo, pero con la parte que depende de ahí de la suma superior. Fíjense que es exactamente la misma de arriba, salvo por este factor que sale aquí. Y con el raíz de 10 de abajo se cancela, entonces es lo mismo que arriba más 1 nomás. Pero ahí la calculadora les va a tirar este valor. Una duda, Claudio. ¿Sí? Solo viendo esos resultados, yo podría decir que la partición que elegí está mala, ¿cierto? Eh, Porque no sé, quisiera ser como muy, muy preciso. Porque tenía que ser aproximadamente iguales, ¿no? es que aquí acuérdate que no estamos demostrando que la integral es que la función es integrable. A eso te refieres, ¿cierto? Y que después vamos a restar estas dos y nos va a quedar algo grande igual. Claro, claro, porque acá dice utilizando 10 rectángulos regulares, pero si me dijera comúnmente utilizando rectángulos regulares, ponte tú dentro de un rango de 10 a 20, yo tendría que elegir como el más próximo, ¿no? Exactamente. Entre más rectángulos aquí escojáis, estas cositas de aquí más se van a ir pareciendo entre ellas. Eso me estáis preguntando, ¿cierto? Sí. Claro, si me dieran la misma opción, pero en vez de decirme 10 rectángulos, me dijeran con rectángulos, ¿no? Sí, po. Por ejemplo, si lo hacís con 100 rectángulos, probablemente esta de aquí te va a dar como algo así, y esta de aquí te va a dar como un poquito más grande que la de arriba. ¿Ya? Claudio, ¿Sí?
Es por eso que en la suma de Riemann ese límite tiene que, el n tiene que tender a infinito. Exactamente, porque cuando uno hace tender el n a infinito, está haciendo esta partición con muchos t, ¿cierto? Está agregando muchos t y entonces la está haciendo más fina. Y el ancho de cada rectángulo lo está achicando y eso hace que estas dos cositas se empiecen a aproximar. Sí. Bueno, el tema es que en nuestro caso, eligiendo 10 rectángulos, nos va a dar una aproximación más o menos nomás, ¿cierto? Son poquitos rectángulos, nos da esto. Y acuérdense que hay que dividir por 10 también, po, porque nosotros solamente hicimos esta parte de acá. Hay que dividir por 10 en ambos casos. Entonces, al dividir por 10, corremos la coma hacia la izquierda nomás, ¿cierto? Entonces, el L nos queda 0,6.10, 610, y el U nos queda 0,710. Y se acuerdan que la integral siempre satisface esta desigualdad, siempre está entre una suma inferior y una suma superior independiente de la partición, del intervalo. Siempre cumple eso. Entonces, escogiendo esta partición mala, ¿cierto? Y todo, pero también sigue cumpliendo esta doble desigualdad. Entonces yo voy a poder concluir que la integral, el valor de esta integral, está entre 0,610 y 0,710. Y ahí aproximé la integral, ¿se dan cuenta? Tengo un valor, yo sé que el valor de esta integral va a estar entre esos dos valores. Ahora, si escogen más rectángulos, estos dos de aquí, ese y ese, cada vez se les van a ir pareciendo más. Hasta un punto, en el infinito, van a ser iguales y entonces se va a tener que igualar al valor de la integral, ¿cierto? Porque la integral va a estar entre dos cosas iguales, tiene que ser esa cosa. Pero en este caso, en donde nos piden aproximar, ¿cierto? Lo hicimos con 10 rectángulos y encontramos esta estimación. ¿Sí? Y bueno, más adelante, ya cuando quizás la próxima semana van a empezar a ver más técnicas de integración, van a demostrar esto. Van a demostrar que la integral esta, la que estábamos aproximando, vale exactamente 2/3. ¿Cierto? 0,6 periódico. Uno de Claudio, hace poco, bueno, la clase pasada en realidad, vimos que en tu documento que la integral de cualquier x elevado a la n era igual a una suma de fracciones con los coeficientes n más 1 dividido. ¿Eso se aplica aquí si esto lo trabajo como un medio? Sí. Muy bien el reflejo ahí, Esteban. Que es todo lo que está acá arriba, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Aquí. Esto funciona para cualquier p que sea distinto de -1. Puede tener un pi incluso arriba y también funciona. Y de hecho, ¿cierto? Si ponemos p igual a un medio, a igual 0 y b igual 1, esto les va a dar 2/3. ¿Ya? Sí. Igual que en la derivada, ¿se acuerdan cuando aprendíamos a derivar estas cositas así? Fuimos desde los casos más chicos, ¿cierto? Desde los más simples. Primero exponente natural, después exponente entero, exponente racional. Y este año debieron demostrar que la derivada de esto también funciona si el exponente es real, un irracional. ¿Ya? Eso lo van a demostrar cuando vean logaritmos y exponenciales. Sí, pero sí, esto sirve para cualquier cosa, menos para p igual a -1. Ahí para p igual a -1, este integral les va a dar el logaritmo natural. Ya, pero eso viene más adelante. Lo mismo va para -2, -3, menores también, ¿cierto? Sí. Para cualquier p real, esto es para, esto es para cualquier p real menos el -1. ¿Ya? Entonces, así pueden aproximar ustedes integrales. ¿Se dan cuenta que uno puede aproximar cualquier integral ahora? Eh, por muy fea que sea la integral, basta con resolver una suma finita, ¿cierto? Y les va a dar como un valor aproximado. Puede ser una suma finita bien larga, ¿cierto? Por eso aquí yo le puse hasta 10 nomás, no le quise poner más rectángulos.
Entonces, ¿quedó claro ese ejercicio? ¿O me devuelvo en algo? Usted me dice. ¿Sí? Entonces, si hubo alguien que llegó un poquito tarde, lo que hicimos fue simplemente aproximar el valor de esta integral. De 0 a 1 de raíz de x, utilizando 10 rectángulos 10 rectángulos de igual base. Entonces lo que hicimos fue particionar el intervalo 0, 1 regularmente, ¿cierto? Hicimos una partición de 11 t sub i, ¿cierto? Tienen que ser 11 para que hayan 10 rectángulos. Y como la suma es regular, entonces tiene que ser así, ¿cierto? Y ahí hacemos todo el desarrollo y da. Importante también fue que la función era creciente. ¿Mm? Eso también puede dificultar un poco aproximar cualquier integral, porque si el integrando es muy feo, tiene una función muy fea, estas cositas de aquí probablemente sean difíciles de calcular, ¿cierto? Pero mientras la función sea creciente, siempre vamos a hacer esto. Y si la función es decreciente, acuérdense que estas cosas como que se intercambian. Ya, bueno, el 4 no lo vamos a alcanzar a hacer, pero es un resultado importante, y ahí está el desarrollo, que nos dice que si una función es integrable sobre un intervalo cerrado, entonces su valor absoluto también es integrable. E incluso se satisface esta igualdad acá. Desigualdad acá, perdón. Yo tengo el valor absoluto de una integral. Esto yo siempre lo puedo acotar por la integral del valor absoluto de la función. O sea, el valor absoluto puede pasar adentro de la integral. Esta es la que se llama desigualdad triangular. Esta es la desigualdad triangular de las integrales. Se le llama desigualdad triangular. Porque es como lo mismo que uno hace con las sumas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Yo tengo la sumatoria de algo. Esto yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Acá lo mismo pasa con las integrales. Si cambian el sigma por el simbolito de la integral, se cumple lo mismo. En la demostración es un poquito larga, así que la vamos a saltar porque encuentro que hay otro ejercicio más importante. Veamos el 5. Un ejercicio clásico. Si es buena esa, Esteban, por ahí, si quieren leerla, está ahí escrita. ¿No hubiera apunte cuando lo suben? ¿No? ¿Cómo, Esteban? El doc en el que está ahí cuando lo suben. El viernes probablemente. Es que ¿cómo se llama? El Víctor antes de subir, porque el Víctor es el que sube estas cosas, como que lo revisa, como que le arregla cosas, como, no sé, aquí por ejemplo si le falta un tilde se lo pone, pero pero si quieren que lo subamos al tiro, no avisan nomás, pues. No dicen, suban la ayudantía y se sube al tiro. Veamos el 5. Ya el 5 es más de calculito, ya de calcular. Entonces, hallar el área de la región limitada en el primer cuadrante entre las curvas f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x cuadrado medio más 2. ¿Ya? Entonces, recuerden que la integral en la interpretación que la estamos viendo ahora representa un área. Siempre tienen que tener eso en cuenta. Entonces, nos piden hallar un área, el área atrapada entre estos dos gráficos. Entonces, aquí yo les tenía acá esta cosa ya dibujada. Entonces, fíjense, ahí están las dos gráficas. Y es importante, fíjense que nos dicen en el primer cuadrante. Así que nos vamos a fijar solamente en el primer cuadrante. Y le tengo aquí las dos funciones graficadas. La rojita es la x cuadrado, la parábola,
y la morada es la x cuadrado partiendo más 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué área nos piden? Esta de aquí. ¿Se ve el cursor, o sea, el mouse? Sí. Esta parte aquí es la que nos piden calcular. El área que queda atrapada por las dos curvas. ¿Ya? Evidentemente no puede ser la otra área que queda atrapada porque esa va a dar infinito, fíjense. Está para allá. Entonces hay que definir la intersección primero. Exactamente. Necesitamos este puntito de aquí, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos ese puntito de ahí? Porque vamos a tener que integrar desde 0 hasta ese puntito. Fíjense que si yo calculo la integral, por ejemplo, de la rojita primero, desde 0 hasta el punto de intersección me va a dar esta área. Todo lo que está en rojito me va a dar, ¿cierto? Es lo que mide la integral, ¿cierto? Desde 0 hasta el puntito de intersección, que como ven es 2, nos tiene que dar 2. Y si hacemos lo mismo con la curva morada o lila, no sé qué, cómo se llama ese color, nos va a dar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a ser el área que está atrapada entre ambas curvas? ¿Cómo se relaciona con esas otras dos áreas? Debería ser la resta entre el lila y el rojo. Exactamente. ¿Cierto? Como en el colegio, ¿se acuerdan cuando calculábamos, cuando se calculaban áreas achuradas? Entonces uno restaba la más grande con la más chica y le quedaba justo la parte pintadita. Acá lo mismo. Queremos calcular esta área, esta que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo que dice el Esteban. Voy a tomar esa área y le voy a restar esta área. ¿Cierto? Y ahí me va a quedar justo lo que quiero, esta parte de aquí. Y esas áreas vienen dadas por la integral, acuérdense. Entonces, fíjense que las dos áreas parten en 2 y perdón, parten en 0 y terminan en 2. En el punto de intersección entre ambas curvas. Entonces eso es justamente lo que hice acá. Primero, encontrar el punto de intersección entre ambas curvas. Esto no lo hice porque yo sé que ustedes ya saben hacerlo, ¿cierto? Igualo las dos funciones y veo cuál es la x que me da. Y me va a dar x igual 2. ¿Ya? Importante que la x aquí tiene que ser positiva, ¿cierto? Porque estamos trabajando mayor o igual a 0, porque estamos trabajando en el primer cuadrante. Aquí también le iba a dar x igual a menos 2, pero esa se descarta, ¿ya? Que es básicamente el otro punto que está por acá. Esto. Pero como estamos solamente aquí, pescamos el x igual 2 nomás. Y hacemos lo que dijo el Esteban nomás. Pues el área va a venir dada por la resta de estas dos integrales. Tomo la integral de la curva lila, que era esta, desde 0 a 2. O sea, sería esa, ¿cierto? Esa la que está pintadita ahí. Es justamente esta, de aquí. Y le resto la otra. Le resto esa, la rojita que marqué ahí. Y ahí me va a quedar lo del medio. O sea, le resto la integral de 0 a 2 de x cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? A ver si alguien, a ver si alguien se atreve a decir cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer primero acá? Una suma de integrales, ¿no? Hay una suma, ¿cierto? Tenemos una función x cuadrado partido en 2 y tenemos la otra función que es la función constante 2. Entonces podemos ocupar la propiedad esta, ¿cierto? Recuerden que la integral es siempre lineal. Entonces separa la suma. Da lo mismo si las funciones son distintas acá. Claudio, ¿Mm? una suma de una constante da cero, ¿cierto? Perdón, una integral de una constante da cero, ¿cierto? No, hay que tener cuidado ahí. No, eso es la derivada. Pero acuérdate Según que yo, da como la constante multiplicada por los límites de integración, ¿o no?
Exacto, por la diferencia de los La límites resta de de los límites. integración. Eso, Exactamente, eso. eso. Sí. Porque piensa aquí si tenéis, por ejemplo, esta función constante c y la estáis integrando entre a y b, el área sería esto, ¿cierto? Por lo tanto, Ah, la integral sería la altura por la base. ¿Sí? Ahora, si fuese, pues sí, de hecho lo habíamos demostrado, sí. y de hecho, si fuese la función constante cero, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí la integral daría cero, porque la altura sería cero. Entonces aquí, oye, qué larga esta identidad. Entonces separamos, ¿cierto? Separamos por la linealidad y bueno, la otra todavía no le hago nada, ¿cierto? Menos integral de 0 a 2 de x cuadrado. Y fíjense que dividido en 2 lo voy a sacar hacia afuera. Acuérdense que las constantes pueden salir de las integrales y no pasa nada. Entonces el 1/2 lo saco. Entonces me queda simplemente la función x cuadrado en ese caso. Y aquí también voy a hacer lo mismo, fíjense. El 2 en esta integral de aquí lo voy a sacar porque es una constante que está metida adentro. Además queda aquí la función constante 1. ¿Ya? Y menos la otra integral que todavía no la pesco. Ahora, fíjense que esta integral de aquí es la mitad que la de acá. ¿Cierto? Entonces, las puedo restar. Acuérdense que esto es un número, así que ustedes lo pueden interpretar como un número, esto de aquí. Por lo tanto, lo pueden restar con la otra de allá y les tiene que quedar menos la mitad, ¿cierto? O sea, les quedaría así. Y fíjense, este 1 que está dentro del integrando, yo lo voy a escribir como x a la 0. Entonces les va a quedar una integral de esta forma, de la clásica, con p igual 0. Entonces, en teoría lo podría hacer con un número gigantesco, descomponerlo en muchas sumas de uno y como para demostrarla, ¿no? Sí. Exactamente, es una forma para demostrarlo. Entonces, eso, ¿cierto? Entonces, aquí, esta integral de aquí les va a quedar el 2 elevado a 0 más 1, ¿cierto? Dividido en 0 más 1, menos 0 elevado a 0 más 1, partido en 0 más 1. 2, ¿cierto? Con el 2 de afuera, 2 por 2. Y esta integral de acá, la que está multiplicada por menos 1/2, les va a quedar 2 elevado a 2 más 1 sobre 2 más 1 menos 0 elevado a 2 más 1 sobre 2 más 1. O sea, les quedaría 8 partido en 3. ¿Mm? Con el 2 de afuera se cancelan, ¿cierto? Les queda un 4. Resuelven 8 tercios, les va a dar. Pues ahí obtenemos un valor para la integral. Para el área, perdón. Ese pedacito que queda ahí, este de aquí, 8 tercios. Claudio, pero, o sea, en mi opinión, sucede algo raro con el enunciado porque en este caso lo podemos saber porque gráficamente más o menos sabemos cómo son las funciones. Pero ponte tú que tuviera funciones muy extrañas, me dice el área atrapada. Pero yo no puedo determinar fácilmente cuál es el área atrapada, pero hay un área atrapada y las intersecciones pueden ser múltiples. Sí, pero es que en ese caso el problema quizás va a ser un poquito más específico. Sí, cuando empecemos a ver más ejercicios de este estilo va a quedar mucho más claro, para que no te preocupes. Ah, ok. ¿Ya? Sí. O sea, aquí en realidad la parte, al enunciado le falta una parte, yo diría, ¿cierto? Entonces, el área atrapado yo hubiera escrito entre la curva de esta función f, la curva de esta función g
y la recta x igual 0. Ahí quizás sería un poquito más claro porque ya estaría diciendo que también tiene que estar limitado por el eje x, ¿cierto? Perdón, no x igual 0, y igual 0. Igual 0, la recta igual 0 es el eje x, ¿cierto? Entonces, tengo el eje x, tengo las otras dos curvas, tiene que ser la que está ahí y no la que está acá arriba. Que uno podría confundirse también y podría decir, ah, ya puede ser la que está acá arriba. Infinito, ¿cierto? Ahí igual podría tomar la derivada como del punto, ponte tú, y restringirla como forzosamente a una recta, ¿no? Eh, En este caso ambas son derivables. sí, pero la derivada, ¿en qué parte? Ah, no, claro, acá es un poco más complicado, pero no sé, no sé. En algún momento, o sea, yo no recuerdo haber ocupado derivadas para calcular áreas, pero puede que funcione porque la relación es tan estrecha que puede funcionar, ¿ya? Pero está bien, tienen que preguntar nomás si es que tienen dudas. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio 5. En la próxima semana vamos a traer algo más difícil, ¿cierto? Quizás con curvas un poquito más complicadas. Muchas veces se ponen tres curvas. O sea, aquí, por ejemplo, puede haber una función h y entre esas tres calcular el área. Claudia, ¿Mm? que cuando estemos en la prueba y no sé, pues tengamos que calcular la integral de x cuadrado de 0 a 1, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros ponemos que esto lo vimos en clase y ponemos la fórmula o lo demostramos también. No, 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 no. Lo ponemos así, por lo visto en clase, la integral de x cuadrado es x al cubo partido en 3. Eso, sí, Ya, ok. sí. O sea, de 0 a 1 x cuadrado. Acuérdense que esto es 1 a la 3 partido en 3 menos 1, 0. 0 a 3 partido de 3, claro. Sí. Hay que tener cuidado que ustedes todavía no ven esto, que esto es x cubo partido en 3. Eso estaría malo al principio. Tiene que ser así, con la recta de los límites. Claro, claro, claro. Pero eso es teorema del cálculo, ¿sí? Sí. Después más adelante van a ver que cuando uno quita los límites de integración, esto uno, Ahí se refiere como a la antiderivada explícitamente, ¿no? exactamente, aquí están todas las posibles antiderivadas de la función x cuadrada. Ah, eso también te iba a preguntar que eh, por lo que veo, siempre hay muchas antiderivadas. O sea, porque pueden haber distintas constantes, entonces en realidad todas difieren de alguna en otra constante. Exactamente, sí. Están todas trasladadas. Perfecto. O sea, y hay que colocar una C nomás. Sí, es una c con esa c variando en los reales. Esa es la integral la que no es definida, integral indefinida, ¿cierto? Sí. Integral indefinida se llama esto. Ok. O sea, para tenerlo claro, ahí se relaciona estrictamente a la antiderivada de esa función. Sí, esta es la otra interpretación que uno trabaja con la integral, Ya, que es completamente equivalente a la que están trabajando con Ari. ¿Ya? ok. Después de esto, uno le da una interpretación de Ari y resulta ser la misma que la de Riemann. Perfecto. ¿Ya? Ya llegué a la casa, creo que llegué tarde a la casa. ¿La vaya a subir hoy día la ayudantía? Sí, pues, sí. Ya, bueno, bueno. Va a Igual tocar. yo al menos cuando estudio para las pruebas veo todas las ayudantías y hago los ejercicios antes. Así Así tiene que, que ser. Sí. así que igual no importa, o sea, importa, pero quizás no tiene tanta relevancia, pero igual hay que venir. Sí. Yo igual hago eso. Yo, un tiempito antes de la prueba, veo todas las ayudantías de mi ramo. Que igual yo siento que las notas, los ejercicios de las notas de repente son. Hay algunos fáciles, pero de repente hay algunos que son muy como. Sí, pues son difíciles. Denso igual, pues. Como que creo que no hay como. No está como bien medido eso. Mm. Lo de la ayudantía lo encuentro fáciles, ¿cachai? Igual está más. ¿Qué restricción puso el profe?
Que les dijo que no hicieran ejercicios así tipo Spivak, que los sacaran y los metieran así como con demostraciones y todo demás, ¿la verdad? Ah, ya, ya, claro. Igual el profe, yo veo los ejercicios del Espigo y los saca casi todos de ahí, po, ¿cierto? Sí, por eso, pero no importa. Que- Pero tengo una duda referente a esto mismo que estaban hablando del antiderivado. Estaba pensando ya, la antiderivada al fin y al cabo es, o sea, la antiintegral, bueno, lo que sea, al derivar de la función construida, te da la función original evaluada en el punto, ¿cierto? ¿Cómo de no, Esteban? Aquí Yo déjame tengo, ver acá. yo tengo la construcción del f mayúscula, que es equivalente a la derivada, o sea, a la integral, disculpa. Esta sí, ¿cierto? Claro, de aquí. Y yo le integro, o sea, la derivo y me da f de x evaluado en el punto, ¿cierto? En, Sí. entonces, ya eso es la antiderivada, pero existe, porque al fin y al cabo la integral es un número real, la inversa de la integral que me dé el x y no el f, Ah, interesante. Mm, porque por axiomas de cuerpo, si es un real, entonces tiene una inversa. es que esta función de aquí tendría que ser biyectiva, ¿cierto? Esta función de aquí toma valor en algún intervalo y lo lleva a los reales. No, esta función no es biyectiva, Esteban, siempre, la f. Depende mucho de lo que valga la f chica. Por ejemplo, si la f chica es la función constante cero, entonces la f grande no puede ser inyectiva, porque uno puede tener f de 1 igual a f de 2, ¿cierto? Porque esto siempre te va a dar cero, cero y cero, pero uno es distinto de 2. Entonces ahí Creo, dejaría de ser inyectiva, por ejemplo. creo que tampoco se cumple de que si f es biyectiva, f mayúscula sea biyectiva, ¿cierto? Porque puede haber múltiples que me den la misma área. Exactamente, eso mismo te iba a decir. Sí. Entonces, si no es inyectiva, no es posible encontrar una función inversa. ¿Mm? Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. El sueño del pibe se me fue. Y probablemente también no sea sobreyectiva, ¿cierto? Porque yo podría tomar quizá un real muy raro y quizá no haya ninguna X que me dé como área ese real raro. Entonces ahí, uy, ya sí me voy a apurar. Entonces en estos últimos 20 minutos quiero ver el último ejercicio, no este que es muy, muy largo, lamentablemente, Lautaro. Eh, bueno, el 6 yo creo que no alcanzamos a verlo, así que igual les leo el enunciado. ¿Se acuerdan que ayer hicimos este de aquí? O sea, vimos un ejemplo de una función que era discontinua, pero que seguía siendo integrable, ¿cierto? Tenía solamente un punto de discontinuidad. Entonces fallaba en un punto, la continuidad fallaba en un punto, pero seguía siendo integrable. Y no me acuerdo quién fue, uno de ustedes me dijo de que si había una cantidad finita de puntos de discontinuidad, seguía siendo integrable, ¿cierto? Porque podíamos hacer el mismo proceso, pero con los otros puntitos que sobraban. Bueno, esto es lo que generaliza eso. Uy. Entonces, si ustedes tienen una función que es acotada, importante eso, y que tiene un número finito de discontinuidades en el intervalo a, b, entonces la f es integrable. No es la f de ayer, ¿cierto? Esto es una f cualquiera. Oye, Claudio, ¿Mm? ¿y cómo demostráis eso? ¿Cómo se te llega la idea de demostrar eso? Es muy difícil demostrar esto, ¿no? Pero lo que uno puede hacer para demostrar esto es dejarlo, es simplificar el problema, que se hace mucho en matemáticas. Este problema, el 6, uno lo puede simplificar a demostrar que una función que tiene solamente una discontinuidad es integrable.
Bueno, ahí está el desarrollo. Yo creo que está bien claro el desarrollo por si lo quieren leer, pero muy largo. Parece texto lenguaje. Sí, este lo redactó el Víctor, así que ahí, pues si tienen dudas, le pueden preguntar a él y a mí también, obviamente. Entonces, una función que tiene una cantidad finita de discontinuidades, que falla en una cantidad finita, sigue siendo integrable. Acuérdense que las funciones continuas eran integrables, ¿se acuerdan de eso? Pero una función que tiene finitas discontinuidades también es también es integrable, perdón. Y el ejercicio 6 uno lo puede hacer más general todavía. Si una función tiene una cantidad infinita numerable de discontinuidades, sigue siendo integrable. Pero ese concepto todavía no lo ven en clase, así que por mientras quédense con el 6. Entonces, después los matemáticos, este de aquí lo van a generalizar aún más todavía. Se puede generalizar aún más. Pero les falta harto tiempo para eso. Así que ahí está el desarrollo por si lo quieren leer. Veamos este que ocupa el ejercicio 6. Entonces, de un ejemplo de una función integrable sobre 0,1 y que posee infinitos puntos de discontinuidad. A esto era lo que me refería yo, de que hay funciones que son integrables y que tienen infinitos puntos de discontinuidad. Podemos utilizar esa función que agarraba una función como valor absoluto y la solapaba sobre otra y la solapaba sobre otra hasta hacer punto infinito. ¿Cuál es esa, Esteban? Bueno, que la vimos el semestre pasado, cuando vimos derivada, una función que formaba picos, y cada vez que uno la iba solapando sobre sí misma con un pequeño desplazamiento, iba formando más picos hasta que tenía un punto infinito. Ah, sí, me acuerdo. Hoy no sé si esa funciona. Y no funciona, por ejemplo, la clásica que es como 0 si hay irracional y 1 si hay racional, algo así, no sé. No, esa lamentablemente falla. Ese es un ejemplo de una función que no es integrable. Casi. Sí. Pero no, la que teníamos ayer era un punto, ¿cierto? Sí. Sí. No sé si ustedes pueden imaginarse un infinito, pero como discreto, como los naturales, por ejemplo. Porque hay infinitos que son como bien, no son como discretos como los reales, ¿cierto? Como que entre dos reales siempre hay otro, y no es como discreto. En cambio, los naturales son infinitos, pero uno puede ir dando saltitos y recorrerlos todos. Ese tipo ese tipo de infinito funciona bien para ver si una función es integrable. Y este es el caso. Ese como es esta función. Ahí mírenlo un ratito, a ver si la pueden entender más o menos cómo es. Pero con n-1, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo el 2, 1 partido en 2, Exactamente. Uno partido por n. o sea, un racional. No necesariamente un racional, porque por ejemplo el 2 tercios no entra en esta categoría. Ah, claro, porque tiene que ser inverso. Sí. Sí. Es un racional de la forma 1 partido en un natural. Entonces este es el intervalo 0,1. Entonces fíjense que los elementos de la forma 1 partido por n, el conjunto de los elementos de la forma 1 partido por n, es un infinito de los que les digo yo, pues de los infinitos que son como discretos. Que más adelante a ese tipo de infinitos ustedes les van a llamar infinitos numerables. Entonces fíjense que tenemos el 1, ¿cierto? El 1 es un elemento de acá, por supuesto, porque 1 partido por 1. Está el 1 medio también. Está el 1 tercio. Está el 1 cuarto, etcétera, ¿cierto? Ahí ya empiezan a hacerse muy chiquititos para allá. Pero siempre yo voy así como dando saltitos, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo es esta función? Bueno, en esos puntos se comporta como la identidad, fíjense. Y en cualquier otro punto es cero, es nulo. Entonces, fíjense, entonces acá arriba tomaría el 1, ¿cierto? Tomaría el 1 medio como por aquí. Tomaría el 1 tercio acá. Tomaría el 1 cuarto acá. Y probablemente acá van a seguir los puntitos negros, ¿cierto? Pero entre medio siempre es nula. Pero Claudio, en ese caso, por ejemplo, ponte tú que tengo una integral que tiene puntos finitos de discontinuidad. No puedo agarrar todos esos puntos finitos, calcularle el área y como que meterse a la función de las partes integrales. Como, ¿entendés? Algo así, algo parecido sale en el desarrollo de este tema, justamente. Sí. Mira. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, mostrar que esta función de aquí es integrable, ¿cierto? Esta de aquí. En realidad en el enunciado no la dan, pero aquí se la damos nosotros. Entonces, ¿cómo demostramos que una función es integrable? Nos damos un épsilon mayor a 0, cualquiera. Tenemos que encontrar una partición de modo que la suma superior menos la suma inferior sea menor al épsilon, ¿cierto? Pues fíjense que la función está prácticamente siempre en el eje X. No sé si se dan cuenta de eso. Que solamente se levanta de vez en cuando. ¿Sí? Y esos puntitos en donde se levanta tienen área cero. ¿Cierto? Y entonces probablemente esa función tenga integral cero. En todo caso no nos piden el valor de la integral, pero para que tengan una idea. Primero hay que mostrar que es integrable, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que noten es que para cualquier natural n, que ustedes se ven fijo, la función es siempre integrable en este intervalo, en el intervalo 1 partido por n, 1. ¿Por qué? Entonces, piensen de nuevo en el eje, en el intervalo 0, 1, y pensemos, por ejemplo, acá en número natural, perdón, en el elemento 1 partido por n. ¿Cuántas discontinuidades van a haber acá entre medio? Finita, ¿cierto? Entre medio hay finitos números que son de la forma 1 partido por n. Fíjense que esta función es discontinua solamente en esos puntos. Entonces acá entre medio hay finitos puntos que son de la forma 1 partido por n. Desde 1 partido por n hasta 1. Entonces acá, por ejemplo, puede estar el 1 partido por n menos 1, ¿cierto? Después puede estar el 1 partido por n menos 2. Y uno va avanzando hasta que no puede llegar, hasta que no puede avanzar más, ¿cierto? Pero tienen que haber una cantidad finita. Entonces, en este intervalo, la función es siempre integrable, porque es continua, salvo en una cantidad finita de puntos, por el ejercicio anterior, por el 6. Entonces, la f es siempre integrable en este tipo de intervalos. Piensen, por ejemplo, en el intervalo 1 tercio, 1, que es el que está acá. Desde aquí hasta acá. ¿Cuántos puntos de discontinuidad hay entre medio? Uno nomás, ¿cierto? Que es el 1 medio. Ah, bueno, y el 1 tercio y el 1 también, ¿cierto? Pero sigue siendo finito. Entonces, por el ejercicio anterior, la función tiene que ser integrable ahí. Y si lo hago con el 1 cuarto, también funciona. El mismo argumento. Entonces, esta función f es integrable sobre cada uno de estos intervalitos de esta forma. N a la menos 1, 1. ¿Ya? Me van diciendo si tienen duda porque este es un poco complicado. Entonces, bueno, ahí está lo que les decía. Entonces la f es integrable sobre ese intervalo ya que tiene un número finito de puntos de discontinuidades. ¿Mm? Y quiero que vean que la f también tiene siempre suma inferior 0.
para intervalos nuevamente de esta forma. ¿Por qué? Porque el menor valor que siempre va a tomar la f en este tipo de intervalo va a ser el 0. ¿Cierto? Siempre en este tipo de intervalo yo siempre puedo encontrar elementos que no se escriben de esta forma. Y que Eso por lo viene, tanto la función toma el valor 0. ¿Mm? no duda, Claudio, eso viene del axioma de que entre dos reales siempre hay lo real y así, y así. Exactamente, sí, aquí no quisimos ponerle tanto formalismo ahí, porque no... densidad, que es lo que dijo el Esteban, aún no lo ven en cálculo. O a lo mejor lo vieron, pero muy a la rápida. Pero es por eso. Para darle una justificación un poquito más matemática, es por eso. Entonces, en cualquier intervalo de esta forma, ustedes siempre van a poder encontrar gente que no se escribe de esta forma. Uno partido por m, digamos, para que no sea el mismo n del extremo, con m natural. Entonces, siempre hay al menos un real que toma la imagen 0 y por lo tanto es la menor imagen, ¿cierto? Cualquier otra imagen que sea distinto de 0 va a ser de esta forma y va a ser mayor a 0, obviamente. Entonces, cualquier partición que yo haga ahí, en este intervalo, ¿cierto? Siempre en ese tipo de intervalo, la suma inferior les va a dar 0. ¿Ya? Entonces, por mientras quédense con esto, si es que no lo entendieron, la suma inferior siempre vale 0 para cualquier partición que yo haga de este intervalo cerrado. Aquí con n natural. ¿Ya? Ya, esta parte aquí no la vamos a ocupar en el ejercicio, ¿ya? Pero después al final vamos a volver a la parte de esto de aquí. No, lo que les acabo de decir sí lo vamos a ocupar, pero esta parte de la integral no, todavía no. ¿Ya? Entonces sigamos, ignoremos por mientras esa parte de ahí. Ahora quiero ocupar la propiedad arquimediana. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar un épsilon mayor a 0. Acuérdense que quiero mostrar que la diferencia de la suma superior con la suma inferior es siempre menor a épsilon para alguna partición, ¿cierto? Entonces me voy a tomar el épsilon y por la propiedad arquimediana yo siempre puedo escoger un n natural que haga esto de aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso es lo que hace la propiedad arquimediana? ¿Ya? La voy a anotar acá abajo por si alguien no se acuerda. Para todo épsilon mayor a 0, siempre existe n natural tal que 1 partido por n es menor a épsilon. ¿Ya? Bueno, aquí puse épsilon medios, pero es lo mismo, ¿cierto? Aquí uno puede poner el 2 y también sirve. ¿Ya? Esta es la propiedad arquimediana. Entonces, para ese épsilon que yo me escogí, que es arbitrario, siempre puedo encontrar un natural n que haga que su inverso sea menor a épsilon medios. Entonces, fíjense que la función es integrable entonces sobre este intervalo, ¿cierto? Acuérdense que la f era integrable sobre cualquier intervalo de esta forma. En particular, escogiendo esta n grande de la propiedad arquimediana. Entonces, la f es integrable sobre este intervalo y podemos entonces coger una partición. Entonces, podemos coger una partición de ese intervalo de modo que la diferencia de la suma superior y la suma inferior la puede hacer menor a épsilon medio, ¿cierto? Pero aquí acuérdense que esta de aquí es 0. ¿Se acuerdan de esta parte? Esto funcionaba para cualquier partición de un intervalo de esta forma. Y estamos en este caso, ¿cierto? Entonces esa parte de ahí es 0. Y aquí entonces, por lo tanto, u de f, p es menor a épsilon medios. ¿Ya? Aquí, en esta parte acá, lo que ocupamos fue que la f es integrable sobre n a la menos 1,1. Entonces, acuérdense que yo quiero encontrar una partición del intervalo 0,1, no de este intervalo, para
para concluir el ejercicio. Yo la quiero del intervalo 0, 1, cerrado. Entonces me voy a construir una partición del intervalo 0, 1. ¿De qué forma? Bueno, agrego un punto nomás, ¿cierto? Acuérdense que el intervalo que tengo por el momento es este. ¿Cierto? En este intervalo estoy trabajando yo, y el 0 está como por acá. Entonces yo tengo una partición P acá, dentro de este, y para armar una partición del intervalo 0, 1 completo, voy a agregar al 0. Y ahí me queda una partición del intervalo completo. Está bueno ese trucazo, ¿cierto? Tengo una partición aquí más chiquitita, para extenderla a todo el intervalo, le agrego el extremo inferior. Entonces en el fondo estoy agregando un rectángulo más, ¿cierto? Que sería este de aquí. Porque al principio solamente tenía estos rectángulos de acá, chiquititos. Bueno, no todos del mismo porte, ¿cierto? Eso. Entonces, armo la partición P', que sea la partición anterior que tenía, o sea, esta de aquí, este es P, y le agrego el 0, para armar una partición del intervalo 0, 1 completito. Esa va a ser P'. Y entonces fíjense cómo va a ser la suma superior con respecto a la partición P' y la suma inferior con respecto a la partición P' también. Entonces, fíjense, la suma superior tiene que ser la suma superior de la partición P, o sea, de esta de aquí, más el rectángulo que se agregó, ¿cierto? Entonces, vean que el rectángulo que se agregó es este. Voy a borrar esto. Y el rectángulo que se agregó fue este, ¿cierto? Que como es la función, en n a la menos 1 tiene que tomar el n menos 1, ¿cierto? Acuérdense que es la identidad de ahí. Entonces, esta aquí es n a la menos 1. Entonces, yo ya tenía unos rectangulitos por acá, que era la partición P, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Y entonces la suma superior con respecto a la P' tiene que ser lo que tenía antes, más el área del nuevo rectángulo, que tiene que ser esto, ¿cierto? Vean que este tiene largo n a la menos 1 y altura n a la menos 1. Entonces tiene que tener esta área. Es un cuadrado, básicamente. Entonces les va a quedar así. Y vean que la suma inferior ya era 0. ¿Se acuerdan que era 0? Aquí. Y este rectángulo no aporta nada, el nuevo, no aporta nada a la suma inferior, ¿cierto? Porque la altura es 0. Entonces, sigue siendo 0. Y ahora, por fin, voy a restar estas dos y voy a ver que funciona esa partición P'. ¿Ya? Entonces, resto eso menos eso, me va a dar justamente esto, ¿cierto? Porque esta aquí es 0. Me va a dar esto de aquí. Fíjense que n al cuadrado es menor o igual a n a la menos 1, ¿cierto? Estoy elevando un exponente mayor, un número positivo. Entonces se puede escribir así. Este de aquí era menor a epsilon medios. Este de aquí era menor a epsilon medios. La sumita me queda menor a epsilon. Acuérdense que el n a la menos 1 es menor a epsilon medio por la propiedad arquimediana y el u es menor a epsilon medios por que la función era integrable, ¿cierto? En el intervalo este aquí. Y entonces ahí les queda que la función es integrable porque esta diferencia se puede hacer menor al epsilon. ¿Y qué partición nos sirvió? Esta de acá. Claudio, entonces la demostración de arriba de la 6, la que dejamos porque era muy incompleta, también podría tomar los intervalos entre esos puntos como rectángulos, ¿cierto? Y tomar el máximo o el mínimo. Sí, también. A esta te refieres, ¿cierto? A esa misma, la terrorífica. Sí. Sí, de hecho se hace algo parecido, que uno se empieza a construir particiones
que le arregla mucho el problema, lo simplifica demasiado. La de arriba se trabaja con un número finito de puntos, ¿cierto? Sí, un Porque número, si yo, sí. si yo trabajara con un infinito contable, como dijiste tú, tendría particiones infinitas también, ¿cierto? Eh, claro, sí. Por eso, hasta el momento, solamente trabajamos con un número finito de discontinuidades. El otro concepto todavía, lamentablemente, no lo ven. ¿Ya? Pero también sirve para, como decís tú, infinito numerable. Para los infinitos que se parecen a los naturales. Tengo una pregunta, Claudio. Sí, dígame. ¿Tú crees que esos ejercicios salgan así en la prueba? No, este último no creo. Demasiado complicado. Pero, por ejemplo, ¿por qué acá no hiciste? Bueno, aunque sí en un punto lo hiciste, porque en el otro que nos había mostrado ayer de tomarse una partición, hiciste un borrador para encontrar la partición. Exactamente, sí. Acá, bueno, como que igual entre medio como que hiciste ese borrador para encontrar la partición, pero como que esa partición la hiciste como a la fuerza, así como ya, entonces me falta el cero, pongo el cero. Exactamente, sí. Sí, o sea, esto es, en este tipo, es que no en todos los ejercicios uno hace borradores. Es que claro, para allá también es mi pregunta, o sea, ¿cómo sé cuándo ocupar un borrador o no? O sea, la idea es que veo que no es tan mecánico como eso. Sí, no, yo tampoco la verdad sabría decirte en qué momento uno ocupa borradores no, no. Es difícil saber cuándo. O sea, cuando es un ejercicio muy difícil, por lo que estoy viendo, no se ocupa un borrador así como se hacía, por ejemplo, para encontrar el epsilon y el delta en los límites, ¿cachai? Los borradores yo lo ocuparía cuando me dan la función explícita. Bueno, es que en este caso también te dan la función explícita. Por eso es Claro, raro. claro, pero bueno. Sí, pero es complicado. No sabría decirte en qué momento. Pero por eso ustedes tienen estos ejemplos. O sea, por si les llega a salir algo parecido a, no sé, a la de acá arriba, a esta, no. ¿Cuál era? Esta, bueno, piensen en un borrador, ¿no es cierto? En ayudantía hicimos un borrador, pensemos en un borrador acá. O sea, yo veo que hiciste un borrador, pero la diferencia es que no está expresado como un borrador como tal, porque si lo veis así como sin todo ese maquillaje que tiene, es decir, ya tengo todos los puntos menos uno, ¿qué puedo hacer? Ya sumarle el área de ese uno. Entonces necesito una partición, ¿qué tal que sumado me debe epsilon? ¿Qué puedo tomar? Epsilon medio. Exactamente. Probablemente el que hizo este desarrollo, la persona que lo hizo, probablemente hizo el borrador, ¿cierto? Ah, ¿no fuiste tú? ¿Qué cosa el autor de esta hermosa demostración? Sí. No, pues no. O ¿Y sea, quién fue? o sea, o sea, este ejercicio en particular lo redactó el Víctor también, y probablemente el Víctor, no sé, pues Tampoco se le ocurrió. algún ayudante le puso el desarrollo y él lo puso ahora. Pero ese otro ayudante también alguien También, le claro, puso el claro. desarrollo. ¿Cachai? Porque estas cosas, no sé, yo creo que tiene su tiempo de trabajo pues, para Ya, él. tengo otra pregunta entonces. ¿A ti si te hubiera ocurrido? ¿O al Eh, Víctor así se le hubiera ocurrido explícitamente, en el momento? yo creo que trabajándolo, no al tiro, pues, Claro, obvio. pero trabajarlo todo un día, yo creo que se me pudo Sí, haber pues, ocurrido algo. claro. Es que es difícil esta parte, por ejemplo. ¿En Sí, qué, no. en qué parte yo invoco la propiedad arquimediana? ¿Cómo sé que la propiedad arquimediana me va a ayudar en este problema? Entonces, Es que, esas cosas son difíciles, pues si no, a mí tampoco se me hubiera ocurrido esto así a la primera. sé que yo creo que la magia de este ejercicio está en que a uno se le ocurre, ya sabéis que usemos los naturales para hacer punto infinito. Sí, ¿Cachai? Porque se te pueden ocurrir millones de distintas funciones que imagino que funcionan, pero utilizar los naturales por la arquimediana, porque solamente funciona cuando se multiplica por un natural, y además que se te ocurra que sea el inverso de un natural, sí, pues esa es otra cosa, exactamente. no, no, Y, eso tiene harta pega. es hermosa la función como es, pues, porque es como la identidad, pero va así como bajando, ¿cierto? Y a medida que nos vamos acercando al cero, se va pareciendo más a la función identidad, porque empiezan a haber muchos uno partido por n. Y es un buen ejemplo, ¿cierto?, de que hay funciones que tienen infinitas discontinuidades y que siguen siendo integrables.
Una duda, Claudio, yo no puedo hacer una función que siempre me lo envíe un natural. La teoría es eso, ¿no? ¿Cómo, Esteban? Yo puedo hacer una función, por ejemplo, que me tire un conjunto de números a un natural, ponte tú como esa cosa del piso que vimos una vez en álgebra, Ah, como de claro, sí. nombrar. Sí, sí, sí. ¿Y Sí, cómo funciona eso? ¿Cómo defino una función en primer caso que entre un rango me los tire a un número entero? hay una función que toma un real y te lo envía al supremo, el- al supremo de los naturales, que son, vamos a escribirlo como un n. Esa es justamente la que decís tú, po. Esta es la función parte entera. ¿M? Que esta es la que se escribe así. Porque con esa misma podría también haber hecho el ejercicio, ¿no? También tiene puntos discontinuos por todas partes. Ah, sí, pues puede ser buena. Sí. Pero esa ya te va a tirar un área más grande, así que hay que tener cuidado ahí. Bueno, tendría que estar acotada en algún intervalo del equipo. Digamos entre uno y, no sé, y 5. Acuérdate que esta es como así, ¿cierto? Entonces cada uno de estos te va dando áreas, po. Y entonces si queréis infinitos puntos de discontinuidades, la integral necesariamente te va a quedar como infinita porque vaya a necesitar infinitos pisos. En cada piso hay un punto de discontinuidad. Así que probablemente esta nos sirva como ejemplo. Sí. Está complicado. Hay que trabajar en intervalos cerrados. Eso. Y bueno, y en general, si queréis una función que te tome cualquier cosa y lo lleva a un natural, la definís de esa forma. O sea, ponía el codominio como los números naturales y te va a quedar. Ya, pues eso. Entonces, bueno, antes de que se vayan, eh, probablemente si aquí uno le ponga un cuadrado, también funcione. No sé, ahí se los dejo como tarea a ver si también funciona. Ahí les va a quedar como la parábola, pero como discreta, ¿cierto? Para arriba. Y, O sea, ¿sí? no que como dice la meta de la propiedad arquimediana, creo que funciona con cualquier número, ¿cierto? Porque es para todos los reales, multiplicado por un Exactamente. natural. Sí. Cualquier real positivo que se tome, por muy chico que sea, ustedes siempre van a poder encontrar un natural tal que el inverso de ese natural es menor a epsilon. ¿Mm? Entonces, si se toman epsilon igual a, o sea, no sé, ese número que es muy chico, ¿cierto? Siempre pueden encontrar un natural lo suficientemente grande de modo que esto le quede muy chico, más chico que el epsilon, porque ahí van a dividir uno entre algo muy grande, ¿cierto? La propiedad arquimediana es equivalente a que pase esto. Significan exactamente lo mismo. Lamentablemente en cálculo 1 no vimos límites de sucesiones, pero es exactamente lo mismo. Pero increíblemente la propiedad arquimediana solamente usa axiomas de orden en todo caso. Sí, exactamente, sí, puro. Depende solamente del orden de los reales. Hay cuerpos que no cumplen hay conjuntos que no cumplen la propiedad arquimediana. Esa propiedad que cumplen los reales, hay cuerpos que no la cumplen. Y ahí pasan cosas raras. Ahí se puede hacer un cálculo completamente distinto al que hacemos ahora, en los primeros años. Que se llama análisis no arquimediano. Por ejemplo, los módulos Z no deberían cumplirlo, porque si tomo números mayores por la congruencia, no necesariamente va a ser mayor a un epsilon. Es que los módulos Z no son, como son finitos, uno no los puede ordenar. Eso lo van a ver más adelante también. Y uno necesita un orden para hablar de propiedad arquimediana o no arquimediano, ¿cachai?
Y Claudio, de eso mismo te quería preguntar porque he visto que utilizan las integrales con complejos, pero en los complejos no existe la noción del orden como tal. Sí, pues ahí en los complejos ¿cómo se definían las integrales en los complejos? Ah, sí, en los complejos la definen así como con antiderivadas, no así con Aries. Chao, Bruno, que le vaya bien. Chao, Claudio, muchas gracias por todo. Sí, yo creo que ya vamos a ir terminando ya. La próxima semana seguimos conversando de cosas ñoñas. Ya, entonces, que estén bien, chiquillos, que les vaya bien. Gracias, Claudio. Cuídate, nos vemos la otra semana. Chao, Esteban. Chao, Lautaro. Que estés bien.